Buenos días a todos. Hoy es jueves, día 12 de agosto. Estamos en la semana 19 del tiempo ordinario y nos estamos preparando para celebrar la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo, que celebraremos este próximo domingo. Podemos empezar un triduo en este día de preparación, que sería pues muy bueno para eso, ¿no? Hoy es jueves y como todos los jueves, día eucarístico y sacerdotal. Recordamos la institución de la Eucaristía, recordamos a Cristo pan de vida, Cristo vivo en el sagrario y pedimos por las vocaciones sacerdotales que tanto necesitamos en la vida de la Iglesia. Texto del Evangelio, Mateo 18, 21 al 35. Si ayer hablábamos de la corrección fraterna y cómo hacerla, hoy vuelve a tocar otro tema de esos candentes, ¿no? Que es el tema del perdón. El amor, en el amor y en el perdón, no vale calcular ni llevar cuentas. El amor no lleva cuentas, afirma Pablo, su conocido y precioso himno del amor, 1 Corintios 13. El amor perdona sin límites. Aquel rey empieza queriendo ajustar cuentas, ¿eh? No es cuestión de cuentas, pero ante la súplica del empleado se olvida de ellas y se muestra magnánimo, misericordioso. Qué pena que esto no ocurriera con el otro empleado, que sí pidió cuentas a su deudor. Qué fácil olvidar que en el fondo todos somos perdonados, somos infinitamente perdonados. Y por esto siempre tenemos necesidad de orar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que en el pasaje del Evangelio se pueden distinguir dos partes. La primera contiene la pregunta de Pedro a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y la concisa respuesta del Maestro: siempre, 70 veces 7. Y la segunda parte es una parábola sobre el perdón. El número 7 es un número que expresa en la Biblia totalidad, perfección. Cuando dice 70 veces 7 quiere decir siempre, totalmente, siempre, jamás. Pedro pregunta acerca del perdón al hermano, pero realmente no pretende averiguar el número de veces que le tiene que perdonar, sino cuál debe ser la calidad de ese perdón. Y Jesús responde exactamente a su pregunta: hay que perdonar 70 veces 7, es decir, el perdón ha de ser perfectamente perfecto, infinitamente infinito. Además, en esta respuesta de Jesús hay otro elemento importante que no pasó desapercibido a su auditorio. Jesús realiza un cambio radical en las relaciones entre las personas. De la venganza sin límites se pasa al perdón sin límites. Y los versículos siguientes recogen la parábola del perdón y proponen la razón de este cambio. Así el versículo 23 compara el reino de los cielos con lo que sucede con un rey y sus siervos, ¿no? En la primera escena comparece un siervo cuya deuda con el rey era prácticamente impagable, 10.000, era en griego el número máximo, y el talento la moneda de más valor. Ante la perspectiva de ir con toda su familia a la cárcel, este siervo, que debía ser un hombre importante, si había llegado a contraer tamaña deuda, suplica paciencia y se compromete a pagar. El rey escucha al siervo y va más allá de lo que le pide. De manera increíble, le condona toda la deuda. El encuentro se produce ahora entre dos personas de la misma condición, dos compañeros, y los 100 denarios son una cantidad insignificante comparado con lo anterior, ¿no? El acreedor tiene agarrado por el cuello al deudor y en lugar de tener paciencia ante la súplica de éste, le envía a la cárcel. El desenlace de la historia lo encontramos en la tercera escena, motivado por la indignación que de lo ocurrido provoca entre los demás compañeros. El rey
Le recuerda a este siervo cómo le había perdonado su deuda impagable y le recrimina que no haya actuado de forma similar, con el otro que le debía una minucia. Por ello le envía a la cárcel y le exige el pago de toda su deuda. Realmente la manera como actúa el acreedor era la normal en la vida cotidiana. Si provoca indignación es porque el evangelista tiene la habilidad de presentarla en paralelo al perdón sobreabundante del rey, a quien el auditorio ha identificado con Dios desde el principio de la parábola. De esta forma, Mateo quiere llamar la atención a la comunidad a la que escribe porque tal vez, en muchas ocasiones, está actuando como ese acreedor y al mismo tiempo proponerles la buena noticia del reino de los cielos que establece el orden supremo de la misericordia. El perdón al hermano no es algo accesorio, se sitúa en el centro de la relación del creyente con Dios y le capacita para acoger su misericordia, el perdón de Dios. En nuestra relación con Dios siempre están presentes nuestros hermanos. Él toma la iniciativa en el amor y la compasión y nos enseña a progresar en esta senda del perdón. Desde el nuevo orden de la misericordia en el que Dios nos coloca, podemos ver un horizonte de esperanza en medio del odio y la venganza que aparecen sembrados en nuestra historia cotidiana. Seamos personas de perdón, de misericordia. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón no es solo una actitud cristiana, sino el mejor contexto para comprender nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. Como el siervo de la parábola, compareceremos un día ante el Señor con nuestras deudas, y el perdón que recibimos se transforma en compasión para nuestros hermanos. Le expresamos a Dios nuestra acción de gracias por su misericordia y le pedimos que nos ayude a crecer siempre en el perdón y a que perdonemos siempre con generosidad, espléndidamente, como Él nos perdona. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Juana Francisca Frenjot de Chantal. Juana Francisca, baronesa de Chantal, nació en Dijon el 23 de enero de 1572. Fallece en Moulins el 13 de diciembre de 1641. Es la cofundadora, junto con San Francisco de Sales, de la Orden de la Visitación de Nuestra Señora, conocida como Santa Juana Francisca de Chantal o Madame Chantal. Nacida en una familia católica ferviente de la aristocracia francesa, hija de Benigno Frenjot y de Margarita Barbici, su madre muere cuando ella contaba con 18 meses, quedando bajo la tutela de su padre y de su abuelo materno y educada por su hermana mayor. La recidumbre y la militancia de su padre en el bando católico durante las guerras de religión es la mayor influencia de su niñez. Recibe una formación muy completa y desde su infancia se destaca por su vida piadosa. En 1593 contrae matrimonio con el barón de Chantal, Christopher II, a quien da, durante los 7 años siguientes, 6 hijos, aunque 2 de ellos murieron durante su infancia. Forma una familia armoniosa en la que se viven los ideales católicos, a pesar de las separaciones por la participación del barón en las guerras de religión. Pero en 1601 el barón de Chantal es herido durante una cacería por el señor d'Alessi y, tras 9 días de sufrimiento en manos de un mal médico, muere dejando viuda a Juana, quien se traslada a pasar el año de luto en Dijon a casa de su padre. Pero su suegro le exige que se traslade con sus hijos al castillo de Montleón, perteneciente a la baronía de Chantal, cerca de Autun. El viejo señor la somete a continuas vejaciones, pero la joven viuda siempre le estuvo sometida, mostrándole agradecimiento y llenando su castillo de alegría familiar.
Durante la Cuaresma de 1604 viaja a Dijon junto a su suegro a visitar a su padre y allí escucha la prédica de Francisco de Sales, obispo de Ginebra, quien cena frecuentemente en casa de su padre, y así se gana poco a poco su confianza. El obispo se siente profundamente impresionado por la piedad de Juana. De ese modo, Francisco de Sales se convierte en su director espiritual y por su consejo Juana modera sus devociones y actos piadosos para poder cumplir con sus obligaciones de madre, hija y nuera. San Francisco no permite que su dirigida que olvide que está en el mundo, que tiene un padre anciano y sobre todo que es madre. Con frecuencia le habla de la obligación de sus hijos y modera su tendencia a ser demasiado estricta con ellos. Madame de Chantal tiene desde joven una especial querencia por la vida contemplativa, así que en 1607 San Francisco de Sales les pone su proyecto de fundar una nueva congregación. Juana lo acoge con gran alegría, dividiendo su corazón, ya que tiene una intensa vida familiar. El obispo le recuerda que sus hijos ya no eran niños y que desde el claustro podría velar por ellos. Juana Francisca casa a su hija mayor con el barón de Torrens, hermano de San Francisco de Sales, y se lleva consigo al convento a sus dos hijas menores. La primera muere al poco tiempo y la segunda se casa más tarde con el señor de Toulouse, Celso Benigno, el hijo mayor que dio al cuidado de su abuelo paterno y de varios tutores. El primer convento de la Orden de la Visitación de Nuestra Señora es inaugurado en 1610, en Annecy, en Saboya. Junto a Juana Francisca están dos damas, María Fabré y Carlota de Berchard, y una sirvienta llamada Ana Costé. Y ese mismo año crecen en número hasta la docena de religiosas. El primitivo carisma de una nueva orden es una gran novedad. Debía servir de refugio a quienes no podían ingresar en otras congregaciones y las religiosas no debían vivir en clausura para poder consagrarse de la nueva familia religiosa. Debía ser el de visitar y asistir a los enfermos pobres en su domicilio, uniendo la vida activa a la vida contemplativa. La oposición del arzobispo de Lyon, al cabo de algunos años, obligó a los dos fundadores a aceptar la clausura para las religiosas y Juana y Francisco redactan la regla de la orden basada en la de San Agustín, con unas constituciones muy novedosas que convierten a la humildad y a la mansedumbre en la base de su observancia. En la práctica, la humildad es la fuente de todas las virtudes. No pongáis límites a la humildad y haced de ella el principio de todas vuestras acciones. Y mantiene el nombre de Congregación de la Visitación de Nuestras Señoras. Bueno, podemos decir, pues es, como ya hemos dicho, que Juana Francisca muere y que es prontamente elevada a los altares. Es beatificada por Benedicto XIV en 1751 y canonizada por Clemente XIII en 1767. Su fiesta se celebra el 12 de agosto, en este día. Pues damos gracias a Dios por su vida, por su obra, por su trayectoria, por todo lo que ella ha dejado y la obra que han hecho las salesas, como las conocemos habitualmente. Un abrazo muy grande a todos, mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.